Antes de que empiece esta historia, necesito que mires dentro de ti. ¿Alguna vez sentiste que había algo invisible observando tus decisiones más íntimas? Hoy vas a descubrir por qué hay historias que no murieron, sino que fueron selladas por el cielo. Suscríbete ahora a Leyendas y Milagros Bíblicos y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no solo sacudirá tu fe, sino que podría explicarte por qué algunas heridas aún arden en el alma del mundo. Pocos se atreven a contar lo que el arcángel Miguel hizo con las mujeres que unieron su destino a los ángeles caídos. Ellas, que cruzaron un límite que ni el mismo cielo pudo tolerar, no fueron castigadas con fuego ni con palabras. Lo que les ocurrió fue mucho más profundo. Miguel no desenvainó su espada. Ejecutó algo más agudo, la justicia eterna. No fue un acto impulsivo. Fue una decisión que resonaría a través de las eras. Una sentencia silenciosa que aún hoy se susurra entre los ecos del tiempo. Estas mujeres no eran solo humanas, eran las piezas centrales de una ruptura cósmica. Y cuando sepas lo que ocurrió con ellas, entenderás por qué algunos nombres jamás fueron escritos. Porque el cielo nunca olvidó. Y si este tema ya movió algo dentro de ti, cuando termines de ver este video, ve al comentario fijado. Allí dejé un regalo especial, hecho con todo mi corazón, para quienes sienten que estas historias tocan algo más que la curiosidad. Porque hay verdades que no se gritan, pero que el alma necesita oír. Todo comenzó donde nunca debió haber comenzado, en la mirada de quienes jamás debieron desear. Los ángeles, seres resplandecientes, modelados por la luz y la obediencia, fueron creados para reflejar la gloria de Dios y servir con pureza. Pero un día, dirigieron su atención hacia la tierra, y lo que vieron los estremeció. Mujeres humanas, frágiles, imperfectas, pero con una belleza que traspasaba la lógica celestial. Una belleza que no podía medirse con luz, sino con misterio. Esa atracción prohibida encendió una chispa peligrosa. No estaban simplemente observando, estaban rompiendo el orden divino. Lo que comenzó como una simple mirada, se convirtió en un fuego interno. Y donde hay fuego sin control, la caída es solo cuestión de tiempo. Ellas, ajenas a todo, vivían, trabajaban, soñaban, reían, sin imaginar que ojos sobrenaturales las observaban con deseo. ¿Alguna vez pensaste que, mientras tú vives lo cotidiano, puede haber una guerra invisible por tu alma? Los ángeles, antes leales, comenzaron a hacer preguntas que nunca debieron formularse. ¿Y si pudiéramos sentir lo que sienten ellos? ¿Y si solo bajáramos una vez? ¿Y si el amor no fuera exclusivo de los humanos? El pensamiento se volvió deseo. El deseo, decisión. Y la decisión, caída. No descendieron como mensajeros. Descendieron como rebeldes celestiales, fugitivos de la luz. Tomaron esposas humanas. Formaron hogares con ellas. Pero lo que parecía romance era en realidad rebelión disfrazada de ternura. El cielo tembló. La tierra también. Porque cuando lo eterno se une con lo corruptible, el equilibrio del universo se resquebraja. Las mujeres, fascinadas por su fulgor, se entregaron, algunas por amor genuino, otras, atrapadas en un encanto inexplicable. Pero todas terminaron siendo parte de una unión que no estaba en el plan divino. Creían vivir un milagro, pero estaban dentro de una grieta en el tejido espiritual del mundo. Porque el amor fuera del propósito de Dios no florece, explota. Y de esa mezcla nació algo impensable. De esas uniones nacieron los Nefilim. No eran solo gigantes en estatura. Eran gigantes en fuerza, en violencia, en desequilibrio. Desde su primer respiro, su existencia era una aberración. El cielo no los reconocía. La tierra no los contenía. Caminaban entre los hombres, pero no eran hombres. Eran el eco distorsionado de un error que jamás debió haberse cometido. Su crecimiento era antinatural. Lo que un niño humano desarrollaba en años, ellos lo alcanzaban en semanas. Y no solo crecían en tamaño, crecían en soberbia. Sabían que eran diferentes, que eran más, y usaban ese poder como una tormenta sin freno. Donde reían, moría la alegría. Donde jugaban, caía la desgracia. No conocían límites. No sabían lo que era culpa. Al principio, sus madres sentían orgullo. ¿Quién no se enorgullece de un hijo fuerte, único, especial? Pero ese orgullo se convirtió en terror. La fuerza, en angustia. Porque esos hijos, nacidos de la mezcla entre lo caído y lo humano, nunca conocieron el amor puro. No sabían lo que era la compasión.
Eran el resultado de una herida abierta entre cielo y tierra, y mientras crecían, desaparecían aldeas. Ciudades enteras eran arrasadas por su paso. Algunos eran tan altos que tocaban las copas de los árboles más antiguos. Otros, tan veloces que ni las bestias podían seguirles el paso. Sus pasos eran relámpagos sin forma. No caminaban, arrasaban. Llevaban en su interior una furia sin brújula. Destruían no por necesidad, sino por placer, porque sabían, desde su primera respiración, que nadie podría detenerlos. Los humanos se escondían como niños asustados. Las madres lloraban en silencio. Y los padres, esos ángeles caídos que alguna vez desafiaron el cielo, se alejaban sin decir palabra. Sabían exactamente lo que habían provocado. Sabían que aquello que comenzó con una ilusión romántica había dado a luz a una pesadilla con rostro hermoso y alma rota, pero ya no podían retroceder. El daño estaba hecho. Y Dios no se había desentendido. Cada lágrima fue escuchada, cada clamor fue registrado, cada mirada de terror fue vista, y aunque aún no había pronunciado juicio, el cielo ya se estaba preparando, porque cuando el equilibrio se rompe, la justicia divina se despierta, y allí, en lo invisible, se afilaba algo más cortante que cualquier espada. Se afilaba el silencio que precede al juicio. Déjame preguntarte algo. ¿Qué crees que sintió una madre al ver a su propio hijo convertirse en una amenaza para el mundo? No es una historia del pasado. Es un eco que todavía vibra en los rincones del presente. Dios esperó, porque el amor verdadero nunca reacciona con violencia inmediata. El amor auténtico da espacio, da oportunidades, ofrece salida. Pero todo amor tiene un umbral, y ese umbral estaba por alcanzarse. Los Nefilim habían transformado el mundo en un paisaje de ruinas. Lo que antes era belleza, se convirtió en temor. Lo que antes era armonía, se transformó en gritos, huida, desesperación. El cielo, que hasta entonces había observado en silencio, pronunció una palabra sin voz: «Basta». Y el juicio comenzó, no con una trompeta, no con fuego, sino con señales sutiles, casi imperceptibles, para aquellos que ya no querían escuchar. Las nubes perdieron su color. El aire se volvió pesado. Los animales temblaban sin causa aparente. Las hojas de los árboles se encogían como si supieran lo que venía, porque algo en las entrañas de la creación sabía que el Creador estaba por intervenir. Y entonces se levantó Miguel, no con ira, sino con firmeza. Los ejércitos del cielo se organizaron. Ángeles guerreros, vestidos no de venganza, sino de gloria y verdad. Pero esta vez, el enemigo no era externo. No eran demonios. Eran los hijos de los suyos. Los hijos nacidos de una rebelión vestida de amor. Y los arcángeles lo sabían, esta batalla sería diferente. No solo por el poder desmedido de los Nefilim, sino por el peso emocional de tener que apagar llamas que alguna vez fueron chispas del cielo. Pero no todo juicio viene con espadas. Dios preparaba algo más. Algo que no quemaría, sino que borraría. El diluvio, una palabra sencilla, pero que encerraba el peso de siglos de advertencias ignoradas. No era solo agua, era justicia líquida. Era la memoria de Dios cayendo gota a gota sobre una tierra que había olvidado su origen. ¿Alguna vez sentiste que algo invisible te rodeaba, como si el cielo estuviera por responder, sin anunciarse? La justicia divina no siempre grita. A veces cae en silencio, gota tras gota, hasta que lo impuro se desvanece por completo. Haz una pausa. Piénsalo bien. ¿Qué harías si supieras que el juicio de Dios ya comenzó, y no hay dónde esconderse? Deja tu reflexión en los comentarios. Este es el momento de mirar hacia adentro. Y cuando las aguas retrocedieron, el mundo no volvió a ser el mismo. Las ciudades eran solo ruinas ahogadas. Los jardines se convirtieron en pantanos. Lo que antes respiraba, ahora callaba. Pero entre los escombros de ese mundo silenciado, algunas sobrevivieron. Ellas, las mujeres que amaron a los ángeles caídos, sobrevivieron, no por azar, no por justicia, sino porque Dios lo permitió, no como premio, sino como testimonio. Testimonio vivo de lo que ocurre cuando el alma se rinde al deseo y no al propósito. Eran cicatrices vivientes, ecos que caminaban, recuerdos con forma humana, y el cielo no estaba dispuesto a olvidarlas. Algunas se quebraron al comprender lo que habían desencadenado. Cayeron de rodillas sobre la tierra empapada, entre los restos de un mundo que ya no existía. Lloraron por los hijos que no pudieron contener,
por los hombres que amaron, y que ahora estaban encerrados en prisiones celestiales, donde ni el tiempo ni el arrepentimiento pueden tocar. Lloraron por sus hijos, lloraron por sus esposos, y algunas, por primera vez, lloraron por sí mismas. Lloraron por haber ignorado señales que gritaban en silencio, por haberse enamorado de una luz que parecía divina, pero que nació del abismo. En medio de esos sollozos, hubo un perfume invisible que comenzó a elevarse, el de un arrepentimiento real, porque aunque el error fue grave, el dolor era genuino, y Dios escucha al alma que se rinde, aunque su rendición llegue tarde. Pero no todas doblaron las rodillas, no todas rompieron su orgullo. Naamá fue una de ellas, hermosa, altiva, una figura que caminaba entre ruinas como si fueran jardines. No lloró, no tembló, no reconoció fallas. Para ella, lo vivido fue amor, y eso bastaba. No importaba si nació del caos, si alimentó destrucción, si arrastró al mundo al borde del juicio. Lo había sentido, lo había elegido, y eso, para Naamá, era suficiente. Naamá no se arrepintió, porque en su corazón endurecido, el error no existía. Y ese tipo de alma duele más que una caída, porque hay faltas que pueden perdonarse, pero el orgullo que niega la necesidad de perdón es en sí mismo una rebelión silenciosa. Miguel la observó, sin palabras, sin gesto, solo con mirada, y Dios también. Y entonces vino el juicio. No llegó con rayos ni terremotos, no con furia ni castigo visible, sino con algo aún más poderoso, una consecuencia eterna disfrazada de silencio. Si esta parte tocó algo dentro de ti, si alguna vez te sentiste atrapado entre el orgullo y la necesidad de sanar, guarda este video, porque hay heridas que solo se curan cuando dejamos de justificarlas. Dios no corrige por venganza, corrige por justicia, y cuando lo que fue creado para la luz se pierde siguiendo una sombra, aunque regrese, ya no es el mismo. Las mujeres que se unieron a los ángeles caídos no fueron olvidadas. Después del diluvio, algunas murieron con sus hijos. Otras fueron consumidas por la culpa, pero hubo un grupo diferente. Unas pocas fueron tocadas por una maldición especial, no para destruirlas, sino para que sus historias jamás se borraran. Fueron transformadas, mutadas, condenadas a convertirse en ecos vivientes de su elección. El cielo las nombró con un nuevo nombre. La tierra, con los siglos, las convirtió en sirenas. Sus cuerpos ya no eran humanos. Su piel, translúcida como el agua. Sus voces, un cruce imposible entre canto y lamento. No vivían en ciudades. Habitaban los límites del mundo, en esa franja entre lo visible y lo soñado, como si el mismo Dios las hubiese exiliado a habitar la frontera entre la gracia y la condena. Eran hermosas, pero con una belleza que dolía, una belleza imposible de ignorar, pero que nadie podía mirar sin estremecerse. No inspiraban paz, inspiraban melancolía. En sus ojos brillaba un cielo que había sido roto. No cantaban para seducir, cantaban porque no sabían hacer otra cosa. Su canto no era un hechizo, era una confesión perpetua. Cada nota era un recuerdo, cada melodía, una cicatriz hecha sonido. Fueron madres de gigantes ya extintos, amantes de seres que desafiaron lo eterno, viudas de una guerra que nunca debió haber comenzado. Las sirenas sabían lo que eran. Sabían que su existencia era un castigo cubierto de encanto, una advertencia, con labios dulces y ojos que pedían perdón. Y aún así, esperaban que algún alma curiosa, algún día, escuchara más allá del canto, que viera que detrás de su belleza hay una historia que aún suplica redención, porque no todas se arrepintieron, pero muchas sí lo hicieron. Y el cielo, en su misterio, permitió que su lamento viajara por generaciones, para que, cuando alguien las escuchara, no solo oyera un canto, sino una advertencia, no solo sintiera atracción, sino también memoria. ¿Y tú, qué harías si descubrieras que tu dolor se convirtió en canción, que tu historia, tu caída, tu elección, no fue enterrada en el olvido, sino transformada en leyenda eterna? Las sirenas no son mitos. Son restos flotantes de un amor que desobedeció al cielo. Si este capítulo tocó algo dentro de ti, compártelo con alguien que aún cree que las sirenas son solo cuentos, porque hay historias que la Biblia no detalla, pero que el alma recuerda sin haberlas leído jamás. No lo decían en voz alta, pero el alma lo sabía. El castigo de Dios no fue solo físico,
Fue espiritual. Las mujeres que fueron transformadas en sirenas no solo cambiaron por fuera. Por dentro, perdieron algo que jamás recuperarían del todo. Cada día que pasaba, sentían como su humanidad se desvanecía lentamente. Ya no eran como antes. No pensaban igual. No sentían igual. Eran eternas, pero solas. Hermosas, pero rotas. Vivas, pero con el alma en tinieblas. Y lo más cruel no era el exilio, sino la conciencia. Sabían quiénes fueron. Sabían lo que hicieron. Sabían que sus cuerpos ahora eran el recordatorio eterno, de que el amor, cuando nace de la desobediencia, no florece, se corrompe. Y mientras ellas lloraban bajo las olas, los ángeles caídos lo sentían desde sus prisiones. No podían tocarlas, no podían hablarles, pero sabían que estaban allí. Y ese saber los consumía más que cualquier cadena, porque ellos, los que desobedecieron al cielo en nombre del amor, ahora veían cómo ese mismo amor se convertía en ruina. Ver a sus esposas convertidas en criaturas que provocaban temor era como ver el reflejo vivo de su propio fracaso. Lo que una vez amaron con pasión, ahora era símbolo de advertencia. Advertencia para los hombres y advertencia para los mismos cielos. Dios no los olvidó, pero tampoco los rescató, porque el juicio más profundo no siempre destruye. A veces, simplemente permite que vivas lo suficiente para sentir el peso completo de lo que sembraste. Las sirenas comenzaron a vagar. No tenían destino. No pertenecían al cielo, tampoco a la tierra. Navegaban entre mares antiguos, dejando rastros en forma de historias, leyendas, melodías que aún se escuchan en noches sin luna. Su historia no fue borrada. Fue escondida, vestida de mito, oculta detrás de canciones y cuentos de mar. Pero el alma nunca olvida. Y los ángeles que permanecieron fieles, los que no cayeron, también lo sabían. Sabían que esa herida aún dolía en los rincones más sagrados del cielo, porque una herida así, aunque sanada, siempre deja cicatriz. ¿Alguna vez has amado algo que, al final, te alejó de quien eras? Déjalo en los comentarios, porque esta historia no es solo sobre ellas, es sobre todos nosotros. Y mientras todo esto ocurría, Miguel seguía de pie, alto, firme, silencioso, pero su silencio no era vacío. Era un grito que solo el cielo podía entender. Mientras la creación se deshacía en los bordes de lo posible, mientras las sirenas lloraban a la luna, Miguel observaba. Sus ojos habían visto el principio de todas las cosas, y ahora veían el fruto de una caída que nunca debió ocurrir. No lloraba, no hablaba, pero dentro de él ardía el recuerdo de lo que fueron sus hermanos, hermanos que un día adoraron con él, y que ahora susurraban oscuridades de prisiones sin salida. Recordaba cada voz, cada rostro, cada instante en que lo eterno se dejó seducir por lo momentáneo. Miguel era un guerrero, pero no peleaba por orgullo, ni por rabia, peleaba por la verdad. Y la verdad, a veces duele más que la espada. Sabía que el juicio llegaría, sabía que Dios no había olvidado, pero también sabía que no le correspondía adelantarse, porque solo el Eterno decide el momento exacto. Y Miguel, aunque podía destruir legiones con solo un gesto, prefería obedecer. Ese era su mayor poder. La obediencia en medio del caos, la calma cuando todo tiembla, la fidelidad que no depende del instante, sino que forma parte de su propia esencia. Mientras la tierra gritaba, Miguel callaba. Mientras los hombres temían, Miguel esperaba, porque a veces, lo más sagrado no es actuar, es resistir. Lo más difícil no siempre es pelear. A veces, lo más difícil es esperar con la espada envainada, con el alma encendida, y con el corazón cargando el peso de cada lágrima de aquellos que aún sufren por decisiones que ya no pueden revertirse. Dios no hablaba, pero Miguel sabía. Sabía que ese silencio no era abandono, era parte de un diseño mayor, una pausa santa, una estrategia divina, una espera que prepara el juicio. Y cuando llegara el día, cuando el Creador por fin pronunciara su decreto, Miguel no dudaría. Sería justicia, sería espada, sería la respuesta del cielo. ¿Alguna vez sentiste que todo dentro de ti gritaba por actuar, pero tu alma sabía que debías esperar? Escribe en los comentarios. Yo también estoy esperando. Porque los que saben esperar en fidelidad son los que sostienen el cielo cuando todo parece desmoronarse. Hay silencios que queman por dentro.
Hay pausas que pesan más que un grito. Y el cielo había guardado silencio por mucho tiempo. Pero hasta lo eterno tiene un límite. Ese límite fue cruzado. Y entonces, sin palabras, el universo lo supo. El juicio había comenzado. Miguel, que había estado de pie entre la paciencia y la justicia, sintió el cambio en el aire. No fue un trueno, no fue una señal visible, fue una vibración sagrada, un estremecimiento que surgió desde lo más profundo del trono, algo que ningún ángel podría ignorar. Era como si todo el cielo contuviera la respiración. Los querubines detuvieron el aleteo. Los serafines, que jamás cesan su canto, callaron. El viento celestial se quedó inmóvil, porque cuando el Santo de los Santos se mueve, el cielo entero se inclina en reverencia. Miguel cayó de rodillas, no por temor, sino porque su alma reconoció el momento. La espera terminó. Ya no se trataba de observar, era el tiempo de actuar. Y la justicia no vendría con odio, sino con fidelidad pura. El cielo se preparaba para restaurar lo que había sido quebrado. Las aguas, que antes arrasaron continentes, ahora estaban quietas. Las sirenas lo supieron antes de que alguien lo dijera. Su canto perdió eco, como si hasta el mar hubiera escuchado la orden. ¡Basta! Los ángeles caídos, desde sus prisiones eternas, se inquietaron, no por lo que veían, sino por lo que percibían. Una gloria antigua, una voz que no se oye, una presencia que traspasa las barreras del tiempo y la condena. Dios se estaba moviendo, y eso lo cambia todo. Miguel se levantó. Sus ojos no buscaban respuestas, porque él ya sabía, como un guerrero que conoce cada golpe antes de darlo, como un hijo que escucha al Padre, incluso cuando el Padre no ha hablado. Y entonces el cielo no tembló, se alineó, porque la ira de Dios no es caos, es orden restaurador. No destruye por placer, reconstruye lo que fue profanado. Ese día, lo torcido sería enderezado, lo escondido, expuesto, y lo contaminado, confrontado. ¿Alguna vez sentiste que algo invisible te rodeaba? Como si el mismo Dios estuviera preparándote para algo grande. Ese fue el momento exacto en que Dios rompió su silencio. Y Miguel supo. La espada ya no era solo símbolo. Era palabra viva. Si alguna vez esperaste una respuesta del cielo, y todo lo que recibiste fue silencio, guarda este capítulo, porque cuando Dios finalmente habla, nada vuelve a ser igual. El cielo no siempre se abre para lanzar fuego. A veces, se abre para que entre la luz. Y Miguel descendió, no como un general, sino como el mensajero del Eterno, con el rostro encendido por el peso de lo sagrado. Cada paso sobre el mar rasgaba el tiempo. Las olas retrocedían, las profundidades se silenciaban, las criaturas del abismo se escondían, porque Miguel no carga poder. Él es poder, poder en obediencia. Las sirenas lo sintieron antes de verlo, lo percibieron en el espíritu, porque hay presencias que no necesitan presentación. El alma las reconoce al instante, y cuando su figura tocó la superficie, el mar se convirtió en cristal. No vino con ira, no vino con ejércitos, no desenfundó su espada. Miguel llegó con algo que el mundo ya había olvidado. Misericordia que confronta. Las mujeres malditas, las que una vez amaron a los caídos, se estremecieron en su dolorosa belleza. Su canto se apagó, porque ese canto era una herida. Y ahora, esa herida estaba siendo mirada de frente. Miguel no habló, solo miró, una por una, y en cada mirada les mostró tres verdades: lo que fueron, lo que creyeron ser, y lo que aún podrían llegar a ser. Algunas cayeron de rodillas bajo el mar, no por miedo, sino porque el alma se les quebró al verse reflejadas en la luz del cielo. Porque cuando Dios te muestra quién realmente eres, no hay disfraz que te cubra. Naamá, la más altiva, la más hermosa, la más rebelde, por primera vez se quedó en silencio. Ese orgullo que había sido su armadura por siglos, ante la presencia viva del cielo, tembló, y en sus ojos, un leve titilar, una grieta en su coraza. Esa grieta no era debilidad, era el inicio de un milagro. Miguel levantó su mano, no para herir, no para señalar, sino para llamar, porque aún no es tarde, para quien desea regresar. Él no prometió devolverles lo perdido, no ofreció borrar el pasado, tampoco les dijo que todo sería como antes, porque el cielo no niega lo que ocurrió. El cielo redime lo que fue quebrado.
Lo que Miguel trajo consigo no fue un milagro para los ojos, sino uno para el alma, un espacio nuevo dentro del plan eterno, un rincón que antes no existía, pero que fue creado solo para aquellas, que no cabían en ninguna otra parte, un lugar que no se conquista por logros, sino que se recibe por rendición. Y en ese segundo, en ese instante suspendido entre la caída y la compasión, algunas se acercaron, no porque se sintieran dignas, no porque creyeran merecerlo. Se acercaron porque ya no podían seguir huyendo. No se puede huir eternamente de una mirada que atraviesa el alma y que te recuerda que Dios nunca dejó de verte. Y eso, en el lenguaje del cielo, no se llama locura, no se llama debilidad, se llama nuevo comienzo, un inicio con cicatrices, pero ahora con propósito, con heridas, pero con sentido, con memoria, pero ya sin condena. ¿Alguna vez te preguntaste si el cielo podría alcanzarte, aun en tu versión más rota, más perdida, más cansada? Escribe en los comentarios. Estoy listo para volver. Porque nadie cae tan profundo, que la luz de Dios no pueda encontrarlo. Nadie está tan roto, que el aliento de Dios no pueda reconstruirlo. Y si esta historia tocó algo en ti, si sentiste aunque sea por un instante, que Dios te estaba hablando directamente a vos, te invito a visitar el comentario fijado. Ahí dejé algo especial. Una carta espiritual pensada con amor, para quienes ya no pueden más, pero todavía quieren volver a creer. Léelo con calma, sentílo con el corazón, porque tal vez eso sea lo que tu alma estaba esperando, desde hace tiempo, porque no todas respondieron. No todas se atrevieron a mirar la luz. El orgullo, ese velo espeso, con el tiempo se convierte en una armadura. Y una armadura que no se rompe, impide sanar. Muchas sirenas, aun después de ver a Miguel, volvieron a esconderse, no por ignorancia, sino por miedo. Se sumergieron una vez más, en las profundidades del mar, aferradas al eco de lo que alguna vez fueron, a una gloria antigua, que ya no calienta, solo quema. Pero otras no huyeron, y no eran las más puras, ni las más sabias, ni siquiera las más arrepentidas. Eran simplemente las más cansadas, cansadas de fingir, cansadas de ser fuertes solas, cansadas de cargar culpas como si fueran su destino, cansadas de cantar mentiras con una voz que ya no creían. Ellas se quedaron, flotando sobre las aguas, en silencio, sin exigencias, sin excusas, sin máscaras, solo esperando, esperando ser vistas, esperando saber si aún había un después, para quienes ya habían vivido el fin. Miguel lo supo desde el principio. Él no vino a juzgar lo que todos condenaban, vino a mostrar lo que el cielo puede hacer, con aquello que el mundo desecha, porque Dios no descarta lo que otros llaman ruinas. Él lo transforma en cimientos para algo nuevo. Las sirenas que se quedaron no fueron convertidas en princesas, no volvieron a ser humanas, pero fueron tocadas, no por fuera, por dentro, en lo más profundo de su esencia. Algo dormido despertó, y por primera vez desde su condena, cantaron de otra forma. Ya no era un canto de seducción, ni un lamento para arrastrar marineros. Tampoco era una expresión de furia o soledad. Era otra cosa, un susurro limpio, un eco sincero, un canto verdadero. Y cuando lo hicieron, el mar se estremeció. Las criaturas del océano detuvieron su nado, porque en ese instante, la memoria del cielo volvió a cantar. Se acercaron, sin palabras, solo con el alma desnuda, y el cielo escuchó. Aquel canto ya no era para los hombres, era un susurro directo al corazón de Dios. No era afinado, no era perfecto, era roto, crudo, humano, y por eso mismo, sagrado. Decía, sin decir, aún aquí sigo respirando. Y Dios, que no necesita sonido para oír, respondió, no con voz, sino con presencia. Una brisa cálida, casi invisible, acarició la superficie de las aguas. Un resplandor surgió en lo profundo, pero no era del sol. Era una luz que venía de más arriba, de mucho más arriba. Y las que quedaron, esas mujeres cuya historia parecía perdida, lo supieron. Habían sido perdonadas, no porque supieron orar, no porque supieron defenderse, sino porque sus lágrimas hablaron por ellas, en un idioma que solo el cielo entiende. Miguel, entonces, cerró los ojos, y sin decir una sola palabra más, se alejó.
no porque le faltara compasión, sino porque su parte ya había terminado. El cielo había hecho lo necesario, no con tormentas, no con castigos, sino con verdad, y aquellas que un día desafiaron al Creador por amor, ahora eran la prueba viviente de que el cielo también ama a quienes se pierden por amor. Se quedaron en el mar, sí, pero ya no eran una maldición. Eran señal, no fueron borradas, fueron transformadas en memoria, en advertencia para los que seducen, en esperanza para los que quieren volver. Se volvieron leyenda, pero no una que arrastra, una que guía, que acompaña, que enseña que incluso en las grietas del alma, Dios todavía puede plantar belleza. Tal vez llegaste a este video por simple curiosidad, pero si estás aquí, leyendo esto hasta el final, es porque algo en tu interior se despertó, porque esta historia, aunque suena antigua o incluso imposible, te habló a vos, te habló de tus silencios, de tus heridas, de esas veces que amaste lo que te rompía, y seguiste esperando, como las sirenas, que alguien te viera con compasión, no con juicio. Hoy fuiste testigo de lo que sucede, cuando el cielo se niega a rendirse con vos, aunque hayas caído 1000 veces, aunque creas que tu historia ya no tiene vuelta atrás. Para Dios, aún hay belleza en lo que el mundo llama ruina. Si este mensaje tocó tu corazón, deja un like, no por el algoritmo, sino como una forma de decirle a Dios: yo escuché. Y si alguna vez sentiste que nadie te veía, escribí en los comentarios: Dios todavía me ve. Porque quizás alguien lea tu frase y encuentre en tus palabras el consuelo que llevaba tiempo buscando en silencio. Suscríbete al canal Leyendas y Milagros Bíblicos, no por nosotros, por vos, porque este espacio no es para los perfectos, es para los que se rompieron, pero todavía creen. Aquí no solo contamos historias, aquí escuchamos almas. Y antes de que te vayas, te invito a ver otro video que te dejé abajo, en la descripción y en la tarjeta de arriba. No lo ignores. Tal vez no sea la respuesta completa, pero sí el próximo paso de un camino que el cielo ya empezó con vos hoy. Nos vemos ahí, y que el Espíritu de Dios te abrace fuerte donde sea que estés ahora.